Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos una semana más. El tema de hoy, algo que ya lo habíamos prometido, fibromialgia. Y justamente que ya tenemos acá en nuestra provincia la ley sancionada, lo que quiere decir que va a haber un alivio muy grande para las personas que la padecen, porque va a haber una ayuda que es muy importante esto en la rehabilitación y en la parte, sobre todo, de las obras sociales y de la parte médica, y para tener una mejor calidad de vida. Así que enseguida con nosotros el doctor Pérez Alamino, Rodolfo Pérez Alamino, especialista en reumatología, que quedó en hablar de esta patología que hace poco es reconocida como enfermedad por la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde el año 1992. Así que enseguida con el doctor Pérez Alamino y fibromialgia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos como cada mes con nuestro columnista invitado que usted sabe que mes a mes viene, el doctor Rodolfo Pérez Alamino, especialista en reumatología. Bienvenido, doctor Pérez Alamino, un gusto tenerlo hoy acá y con buenas noticias. ¿Cómo estás, María Inés? Muchas gracias por la invitación. Bien, hay que decir bien, estamos bien. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda que cuando se despidió el mes pasado el doctor Pérez Alamino, prometimos que íbamos a tocar fibromialgia? Bueno, eso era algo que a mí la verdad que lo hemos tocado en 15 años, pero no salía la ley. Aparte no estaba ni reconocido como enfermedad por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que creo que la reconoce en 1992, Rodolfito. ¿Es así? En 1992. Y se llama la enfermedad silenciosa porque los médicos no es que no le creían o no sentían algo por el paciente que iba y que se sentaba en la consulta frente a él y le decía que le dolía desde acá hasta la punta del pie, porque esa era la verdad, es una enfermedad, es una patología, no sé si digo bien, porque no es mi tema, pero algo terriblemente destructivo, psíquicamente como físicamente. Entonces, ahora acá en Tucumán ya se hizo una ley, quiere decir que las obras sociales tendrán que reconocer los medicamentos o los calmantes, llamémosle así, y las terapias fisiátricas que haya para esto. Bueno, acá el doctor Pérez Alamino lo dejo con el programa para él, para que diga cómo la define la famosa fibromialgia, la enfermedad silenciosa. Rodolfo, todo tuyo. Bueno, María Inés, el tema de hoy es la fibromialgia, una enfermedad, como vos decís, que empezó a tener cierta propaganda estos últimos años, te diría últimos 20 años. Y es una enfermedad que, bien decía, silenciosa, donde hay un gran subdiagnóstico, hay muchos pacientes que tienen la patología, hay muchos que lo saben y muchos que no. Una enfermedad que no tenemos número, porque la realidad es que no sabemos qué prevalencia hay de la enfermedad, pero sabemos que afecta cada vez más personas. Se la define como una enfermedad que el síntoma clave es el dolor, ¿sí? Es un dolor crónico. Un dolor crónico, hablamos de un dolor más de 3 meses en realidad de duración, y un dolor generalizado, ¿sí? O sea, el síntoma clave es el dolor. Y el paciente, además del dolor, ¿sí?, viene acompañado de otros síntomas, de otros signos. Y te diría, los más frecuentes, la fatiga, ¿sí? Es algo muy característico, el paciente esté cansado, paciente que no duerme bien, que tiene un sueño no reparador, un paciente que además puede tener rigidez, dolores en las articulaciones, pero el síntoma clave es el dolor. Y en esto es importante destacar que es una de las enfermedades, te diría, reumáticas que más discapacita, ¿sí? El paciente con fibromialgia, vos decías bien al principio, una enfermedad que afecta la calidad de vida del paciente. Es invalidante. Afecta las relaciones personales, afecta la relación familiar, Totalmente. Afecta el trabajo, ¿sí? Una de las causas de discapacidad laboral más frecuente. Decimos que es una enfermedad que tiene una media de
de afección entre los 40 y 50 años, pero puede afectar en cualquier grupo etario. ¿Sí? Hay niños con fibromialgia y pacientes también gerontes, y que en general predominan las mujeres. ¿Sí? En general te diría entre 7, 8 a 1. Tienen como un trasfondo muchas veces emocional, psicológico. Uno cuando consulta al paciente en la primera visita hay algunos factores que pueden desencadenar, pueden agravar algún síntoma, y esto hablamos por ejemplo de pérdida de familiares, pérdida de trabajo, mudanzas, algún estrés, ya sea físico o estrés emocional. El paciente refiere como un gatillo, donde a partir de ahí comienzan estos síntomas. Y puede también tener trastornos o algún compromiso de tipo psicológico. Muchos pacientes, la misma enfermedad les genera ansiedad, les genera depresión, y bueno, deben ser abordados también por otros especialistas. ¿Sí? Vos decías muy bien que la OMS hace casi más de 20, 25 años reconoce la enfermedad como tal, pero todavía en algunos colegas y todavía algunas especialidades médicas, muchos no creen de la patología. Nosotros los reumatólogos, te digo que bueno, vemos cada vez más pacientes con fibromialgia y creemos que la enfermedad existe. Y te digo que lo más importante en esos casos es, de alguna manera, primero confirmar el diagnóstico, ¿sí? Porque uno confirmando el diagnóstico podemos encarar algún tratamiento. Y otra cuestión es escucharlo al paciente. Muchos pacientes en general vienen de médico en médico, ¿sí? Gastroenterólogo, porque puede tener algún compromiso, algún toque a nivel digestivo. Por ejemplo, hablábamos de colon irritable, sí, gastritis, esofagitis. Pacientes que vienen tratados por estrés, por algún psicólogo o traumatólogos. Es decir, en general vienen pacientes, ya no es muchas veces el médico el que trata, el reumatólogo, sino que viene derivado por otros especialistas. Entonces te diría que lo más importante es identificarlo el problema, hacer un buen diagnóstico, escucharlo al paciente, entenderlo, ¿sí? Y a partir de ahí plantear un tratamiento adecuado. Y que la familia, yo creo que esto es una cuestión, es interdisciplinario, ¿no es cierto? El tratamiento con psicólogo y como vos estás diciendo, pero que la familia también lo entienda, porque la gente que a mí me hablaba en tantos años por teléfono se sentían abandonados por la familia. Correcto, sí. A ver, primero que el médico en realidad no lo abandona al paciente, ¿sí? Que sea alguien que pueda entenderlo, que pueda entender la patología, que el mismo paciente también sepa, ¿sí? Reconozca el problema. Uno siempre dice, reconocer el problema, a partir de ahí vamos a buscar la solución, pero reconocerlo. El núcleo familiar, te digo que es fundamental. Muchas veces llegan al consultorio señoras con el marido, donde hay una relación muchas veces rota entre la pareja, porque el marido muchas veces no cree de la patología de la señora, y eso, bueno, de alguna manera también lleva a que la patología se haga más crónica y sea más difícil de tratar. Entonces, no solamente el núcleo familiar, el núcleo laboral, ¿sí? Muchas veces compañeros o colegas en el trabajo, donde, bueno, no creen que la paciente tenga la enfermedad, y el paciente está 1, 2 semanas, un mes sin ir a trabajar porque la enfermedad genera esta discapacidad. Entonces creo que entenderlo el paciente con fibromialgia, reconocer que el paciente tiene esta patología, es, te diría, algo clave, inicial para cualquier enfermo con esta patología. A partir de ahí, algo claro que vos dijiste es lo de la ley, esta ley provincial que se dictamina este mes. Sí. ¿Qué nos ayuda, Marinés? Y bueno, la realidad es que al tener una ley tenemos por lo menos un apoyo, un marco legal a todo esto, en donde, totalmente, bueno, los servicios sanitarios, las prepagas, las obras sociales van a tener que reconocer, ¿sí? Esta patología ya va a tener un nombre, un apellido, va a tener, bueno, cierto sustento legal. Y a partir de ahí, bueno, poder el paciente tener la cobertura médica adecuada. Claro, el hecho de, como estás diciendo vos, la cobertura médica adecuada, que puedan aceptar algunos calmantes, porque realmente usan muchísimos calmantes que son bastante destructivos de la parte estomacal. Yo sé que así, creo que es así, pero a la vez van a tener la parte esa de la fisiatría, de los masajes, de todas esas cosas que los alivian. Exacto. Eso reconocido. Exacto, sí. Imagínate que paciente que hablábamos recién de los costos de los medicamentos, bueno,
la mayoría de estas medicaciones son medicaciones costosas y que el paciente, bueno, pueda tener alguna ayuda para solventar estos gastos, creo que es muy importante. Pero de alguna manera, de nuevo trae el tema de lo que es la patología, de lo que es la enfermedad, de que sea reconocida, ¿sí? De que sea identificada y que a partir de ahí sea adecuadamente tratada. Muchos pacientes con fibromialgia pueden tener otras enfermedades, o sea, no es una enfermedad excluyente la fibromialgia. Y sabemos que hay pacientes con artritis, con artrosis, con lupus, o sea, otras enfermedades autoinmunes o reumáticas que además pueden tener fibromialgia. Con lo cual esto no es, bueno, uno tiene que identificar solamente un síntoma. Y otra cosa importante en tratando puntualmente en lo que es el diagnóstico de la fibromialgia, el diagnóstico es clínico, ¿sí? O sea, cómo llega el diagnóstico de este paciente. Hablamos siempre de la clínica, ¿sí? El interrogatorio y evaluar cuáles son los síntomas de ese paciente. ¿Cómo llega a tu consulta? ¿Cómo llega a la consulta? Repito, el síntoma clave es el dolor, o sea, el dolor crónico. El paciente le duele todo el cuerpo. Vos decías, eras muy gráfica, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. Pero hay pacientes y pacientes, como en todo. Pacientes pueden tener dolor, hay pacientes con un componente depresivo muy importante, hay otros pacientes que tienen un componente más de fatiga, y probablemente esos pacientes sean tratados y reciban medicación distinta, o sea, con lo cual también uno tiene que ir viendo de acuerdo a la experiencia, bueno, con qué tipo de paciente estamos adelante. Y de alguna manera, evaluarlo clínicamente, descartar patologías que puedan manifestarse con dolores y que puedan tener síntomas parecidos, entre ellas, por ejemplo, trastornos endocrinos, un hipotiroidismo, una misma artritis, o sea, en general uno pide estudios como para descartar enfermedades que se manifiesten de la misma forma y de alguna manera, ¿sí? Cuando descartemos todas estas patologías vamos a hacer como un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Muy bien, perfecto. Hacemos una breve pausa en este primer bloque del programa. Usted sabe que el tema de hoy era fibromialgia, que era una promesa que habíamos adquirido con el doctor Pérez Alamino y continuamos enseguida con ustedes. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque con el doctor Pérez Alamino y con todo un tema, porque quiere que le diga la verdad, señor, para mí en 15 años que yo estoy frente a esto, la fibromialgia fue un tema pendiente para mí y un poquito, algunos profesionales muy queridos y muy reconocidos, un poquito eludían que era lo tocar al tema. En 15 años le estoy hablando. Bueno, ahora estamos ya contentos porque lo está reconociendo por ley acá en la provincia y eso es muy importante. Rodolfo, todo tuyo, los síntomas. Bueno, los síntomas, hablábamos puntualmente del síntoma cardinal de la fibromialgia, es el dolor, ¿sí? Hablamos de un dolor crónico generalizado, ¿sí? Dolor generalizado, toda la columna y los miembros superiores, miembros inferiores, ¿sí? El paciente puede tener dolores musculares, puede tener dolores articulares, puede tener rigidez y en general muchas veces el paciente te dice, doctor, estoy peor a la mañana cuando me levanto, paso las horas de la tarde bien y cuando llega la noche vuelve el dolor. Bueno, eso en algunos pacientes se da así. Además del dolor, la rigidez, la fatiga es un síntoma muy característico. Y después hablamos de otros trastornos que pueden tener los pacientes. Hormigueos en las manos, hormigueos en los pies, cefaleas, migrañas, pacientes que vienen de años de dolores de cabeza, contracturas musculares, rigidez cervical. Fíjate la cantidad de síntomas que puede tener un paciente con fibromialgia. Completamente. Pacientes con dolores menstruales, ¿sí? Con dismenorreas, pacientes con
muchas veces con problemas digestivos, Total. intestino irritable, gastritis, trastornos muchas veces de la digestión en la alimentación. En general hablamos de una constelación de síntomas y signos donde el médico, de alguna manera con el interrogatorio, va a ir dirigiendo un poco el panorama. Repito de nuevo, el diagnóstico es clínico en la fibromialgia. No hay ningún estudio, ningún análisis de sangre, ningún estudio de radiografías, de imágenes que a mí me confirme el diagnóstico, con lo cual esto el médico, el reumatólogo, va a ir solicitando como para tratar de descartar otras patologías que expliquen estos síntomas. Eso en cuanto a los síntomas, María Inés. Ahora bien, uno ya tiene el diagnóstico. ¿Qué hacemos? Primero, como digo siempre, educar al paciente. Explicarle de qué se trata la patología. Sabemos que es una enfermedad crónica, que lo va a tener por toda la vida, que puede tener momentos que estén bien, y esto es así, ¿sí? Como toda patología crónica, no tiene curación, pero sí tiene alivio, ¿sí? Sí, los tratamientos, bueno, son muy efectivos para que el paciente ande bien, mejore la calidad de vida, que en realidad ese es el objetivo, ¿sí? Aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida y de alguna manera reinsertar a ese paciente a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida social. Entonces, explicarle un poco al paciente de qué se trata, cuáles son los síntomas que puede tener, cuáles son las complicaciones o las contraindicaciones de algunos fármacos, ¿sí? Para que el paciente no tenga miedo y adhiera al tratamiento. Porque es común que venga a la consulta, que haya consultado a 2 o 3 médicos antes, que le hayan indicado una medicación, el paciente tiene miedo de empezar el tratamiento y dice, doctor, me indicaron tal fármaco, no lo tomé porque tenía miedo, nadie me explicó. Bueno, como digo siempre, 5 minutos de explicarle al paciente, que el paciente se vaya con las cosas bien entendidas, y de ahí, como decimos siempre, el paciente va a recibir un tratamiento de acuerdo al tipo de patología, a la gravedad, y en esto de la fibromialgia, en el tratamiento de la fibromialgia, creo que seguimos mucho lo que hablamos en la medicina, donde que es más un arte que una curación, ¿sí? O sea, el tratamiento, el manejo de la fibromialgia es más un arte que curar, ¿sí? Entonces, ¿qué tema? Exacto. ¿Qué palabra, arte? Y de ahí te puedo decir que hay 3 pilares básicos para el tratamiento. Parte médica, o sea, la parte farmacológica, la parte de actividad física, donde es fundamental y ya tenemos muchos estudios que avalan, ¿sí? la evidencia de que el paciente anda bien cuando hace actividad física, cierta actividad física. Y el apoyo psicológico, ¿sí? También contamos que hay pacientes que muchas veces acuden con trastornos emocionales, con ansiedad, con depresión, con angustia, entonces tenemos que solicitar la ayuda de psicólogos, de psiquiatras, eventualmente, para que nos colaboren en el tratamiento. Entonces hablamos de un abordaje global, multidisciplinario, donde el reumatólogo que encabeza un poco, coordina un poco el manejo, y las otras especialidades colaboran en el tratamiento. Medicaciones, muchas y variadas. Recién hablamos, más un arte que una curación. O sea, el paciente va a depender de qué tipo de patología tenga, la gravedad, usaremos analgésicos, miorelajantes, antidepresivos. Se irá viendo de acuerdo al tipo de patología. ¿Tendrán que trabajar interdisciplinariamente? Correcto, sí. El abordaje siempre tiene que ser interdisciplinario. Probablemente necesitemos alguna terapia física, ¿sí? La actividad física en sí, reitero, es muy importante en los pacientes, mejora el dolor, mejora la fatiga, mejora la rigidez. Actividad física aeróbica, de bajo impacto, ¿sí? De baja intensidad. ¿Sí? No le vamos a decir al paciente que corra 10 vueltas al parque, pero que haga natación, que haga hidroterapia, que haga aquagym, que haga bicicleta, que se haga caminar. Son todas terapias que ya han demostrado que tienen una buena evidencia y ayudan al dolor, ayudan al manejo general. ¿Vos tenés pacientes con fibromialgia en estos momentos? Y yo te diré que más o menos el 30% de la consulta al reumatólogo en general, entre 20 o 30%, son pacientes con fibromialgia. Entonces, mirá la cantidad, el número de pacientes que hay, María Inés, y el número de pacientes que andan dando vuelta por consultorio y que son los que llaman y que dicen a dónde puedo ir, a dónde lo encuentro, a qué hora lo encuentro, me puede dar el número. Y eso me pasó a lo largo de los 15 años, Rodolfito, cuando vos estabas en Estados Unidos, que yo ya estaba con esto, el coso era muy terrible.
Sí, sí, con lo cual el número es cada vez mayor. Uno habla y escucha y lee los trabajos y se dice que la fibromialgia es una enfermedad de la modernidad, ¿sí? Una enfermedad del Tiene que siglo ver XXI. el Y estrés. el estrés, el estilo de vida, que uno corre de un lado para el otro, una gran autoexigencia, ¿sí? Los tipos modernos, ¿sí? Donde uno trata de llegar siempre un escalón más a costa de lo que decimos siempre, bueno, ¿para qué correr tanto? Pero bueno, es así y te digo que vemos, es una patología de alta prevalencia y que vemos que cada vez el número es mayor. No tenemos datos, ¿sí? No te puedo decir el número porque la verdad que en Argentina los datos siempre son pocos. A nivel mundial entre un 3, 4%, según la serie, 5%, pero te diré que es un gran subdiagnóstico. Entonces esos números hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, fundamentalmente a la gente, a la comunidad, al televidente, explicarle un poco de qué se trata, de que es una enfermedad que, bueno, hay que saber convivir con ella, hay que entenderlo al paciente, hay que mejorar la calidad de vida y que para eso uno realiza un tratamiento y que el paciente en general puede tener sus recaídas, pero bueno, verle un poco la cara buena a la enfermedad, que es una enfermedad que, bueno, podemos tener una buena calidad de vida haciendo las cosas que el médico nos dice. Muy bien. Claro, el doctor, ¿no es cierto? Claro y preciso sobre todo. Y dándole una esperanza, ¿no es cierto? Una esperanza, porque hay muchísimas agrupaciones de las cuales yo recibo mucho a través del Facebook, contactos, y con el tema de la ley. Y en Buenos Aires están ya, digamos, con media sanción en la Comisión de Salud, pasa, digamos, a trabajo y presupuesto ahora, perdón, sí, a presupuesto realmente. Acá no, acá nos adelantamos, a Dios gracias, fue muy importante. Es un alivio saber esto, saber que se van a reconocerle lo que el doctor decía, en la parte de la fisiatría, de los masajes, de las cosas que lo van a aliviar. Exacto. El de aliviar, eso para mí ha sido una noticia hermosa y yo que tanto, no siendo lo mío, el tema reumatológico solamente, pero sí la salud pública en general, que a mí adoro hacer salud pública y usted sabe que no es solamente la cardiología, ese es mi corazón, pero hacer salud pública para usted, para la señora, señor, para la comunidad, esto ha sido una gran noticia. Así que lo voy a despedir al doctor Pérez Alamino, como siempre. Doctor Pérez Alamino, un gusto haberlo tenido sobre el tema que teníamos promesa y justamente con el tema de la ley salió. Dios quiera que sus pacientes encuentren el alivio y se sientan acompañados por un profesional así como sos vos, Rodolfito. Bueno, cumplida la promesa, Marinés. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos vamos a otro tema, pero seguramente después, para el próximo mes. Enseguida me despido de usted como lo hago cada semana. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de un programa que para mí fue muy esperado porque casualmente con el tema de la ley de la fibromialgia lo veníamos anunciando y tantos años bregando por esto. Me alegro mucho por todas las asociaciones que han luchado, han juntado firmas y han concientizado a la población y a la comunidad de que esto podía ser posible sacarlo. Así que, como siempre, agradezco a los plátanos que me viste, Canepa que me peina y ¿qué le puedo decir? Beatty que siempre decora mi casa y ¿qué le puedo decir? A usted también, para mí mi agradecimiento siempre eterno a usted, eso que me dice que cuando yo a veces comento en la calle, le voy a hacer una pequeña confidencia, comento en la calle, yo ya voy a dejar, este va a ser mi último año, no quiero que me compare con nadie, ¿no? Va a ser mi último año. Pero a veces me dicen, no dejen. No sé si es porque se han acostumbrado a que yo sea tan coloquial, tan dialoguista, o porque les interesa el programa. Espero que sea por esto último. Nos estamos viendo la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias de todo corazón por dejarme estar en su casa. Gracias.